Buenos días a todos y todas. Bueno, continuando con el programa de esta jornada, vamos a dar inicio al panel de persona y familia. En primer lugar, nos va a estar hablando el doctor Edgardo Saux. Seguramente todos lo conocen, pero igual voy a decir muy brevemente su currículum. El doctor es abogado y doctor por esta Facultad Nuestra de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Fue durante muchísimos años profesor de Derecho Civil, parte general, después llamada Fundamentos de Derecho Privado, también en nuestra facultad y en la Católica de Santa Fe. Hoy es docente de posgrado y de doctorado de nuestra casa de estudio, pero también de muchas facultades del país e incluso del extranjero. Fue vocal de Cámara de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Hoy es miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y también es miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Es publicista, ha publicado numerosos libros, tratados, infinidad de artículos y brinda permanentemente conferencias. El doctor nos va a hablar sobre el tema del concepto de persona en su perfil actual. Lo vamos a escuchar porque es realmente un especialista en el tema. Doctor. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Bueno, no puedo menos que breve y modestamente sumarme al recuerdo emocionado de la sentida ausencia de Julio Rivera. Tengo aquí a mi lado a su esposa, la querida Graciela Medina, y siento, como se ha dicho, que Julio hoy está con nosotros, aunque no haya llegado físicamente. El tema que se me ha asignado, la persona humana y sus matices actuales, creo que es un tema que daría para algunas digresiones mayores, más largas, pero vamos a tratar de sintetizarlas en el tiempo que corresponde a la participación en un panel, ¿no es cierto? Decía recién Horacio Reutemann, recordaba que Vélez Sarsfield, en su Código Civil, definió a la persona física, como él le llamaba, hoy le diríamos persona humana, como la persona, diríamos, en general, no a la persona humana. La persona física la definió por Descartes. Toda persona que no es persona jurídica es persona física. Pero la persona era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y en el Código Civil y Comercial vigente, deliberadamente, aquí está una de sus autoras, y así lo dicen los fundamentos, no se define a la persona. El artículo 19 comienza el libro primero diciendo cuándo comienza la existencia de la persona humana. Un tema debatido que fue modificado por la intervención del Senado sobre el proyecto del 2012, pero bueno, pero el Código no define a la persona. Y creo que con buen tino lo deja librado a lo que la doctrina y la jurisprudencia han hecho sobre eso. Sí define, por ejemplo, en el 141 a la persona jurídica, con un contexto legal, normativo. La persona jurídica requiere una referencia normativa que le dé vida, pero la persona humana. Entonces, mis reflexiones son hoy sobre la condición actual, el concepto de persona humana, como protagonista de relaciones jurídicas, obviamente, ¿no? Nosotros decimos, sabemos, creo, estamos de acuerdo en que el derecho es, como decía Norberto Bobbio, cultura juridizada, es conducta humana, es reparto de potencialidades, de límites operativos, al libre albedrío, es protección del vulnerable, sin ninguna duda, es búsqueda de la justicia aristotélica, aquella de dar a cada uno lo suyo. Como tal, el derecho es obra humana, como el lenguaje, como la filosofía, como el arte, como la historia. Y es humana porque es hecha por el hombre y para el hombre. Solo, en familia, en grupos más o menos orgánicos, como protagonista de ese universo de interrelaciones que lo tiene como eje. Como decía el digesto, todo el derecho ha sido hecho por causa de los hombres. Diríamos hoy de los hombres y las mujeres, de las personas humanas. En tal sentido, yo
digamos, discrepo con las críticas que aluden al antropocentrismo jurídico, con una aclaración. Se lo critica al antropocentrismo jurídico fundamentalmente desde la mirada del derecho ambiental, que propicia el geocentrismo, o sea, poner la atención en el planeta, en la naturaleza, en su contexto, en sus interrelaciones, desde la mirada tuitiva o tutelar del derecho ambiental. Pero yo no estoy hablando de derecho ambiental. Estoy, si ustedes quieren, balbuceando filosofía del derecho. El derecho es antropocéntrico por génesis y por finalidad. Ese antropocentrismo, filosóficamente, se plasma en el humanismo. Esto no quita, como decimos, a quienes del derecho ambiental hablan del geocentrismo en la tutela del medio ambiente. Es un tema puntual. Pero eso también, la tutela del medio ambiente, es tarea y responsabilidad humana. El ambiente no se cuida solo. Somos nosotros los que lo degradamos y los que tenemos que trabajar en su protección. Hay otra nota singularizante del humanismo, cuál es el corrimiento de la atención jurídica prioritaria de origen romanista desde la persona como mero portador de voluntad y como parte de relaciones jurídicas patrimoniales hacia la persona como eje del sistema en función de su propia esencia humana. Al decir de nuestro querido y recordado maestro Jorge Mossetti Turraspe, el derecho, después de 15 siglos de regular lo que la persona tiene, mira ahora lo que la persona es. Esa persona, que era solo voluntad, como recordaba muy bien en un lúcido artículo Federico de Lorenzo, era mirada como voluntad, como portador de voluntad, contratante, cónyuge, testador. Ahora es por sí mismo portador de derechos y obligaciones extrapatrimoniales, derechos personalísimos, derecho a la dignidad, a la autodeterminación, a la información, e incluso su propio cuerpo puede ser objeto de relaciones jurídicas sin contenido económico, como lo dice el artículo 17 del Código Civil y Comercial. Ese humanismo que, superando el teocentrismo medieval, nace en el siglo XVI, antes del Renacimiento en Europa Central, pone al hombre a la búsqueda de su felicidad, en la medida en que se puede conseguir en esta vida, y a la ética aristotélica como sus sustentos basales. Tomás Moro, Erasmo de Róterdam, Emmanuel Kant, son solo algunos de sus exponentes históricos más relevantes. De él se nutren todos los pronunciamientos e instituciones nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto de San José de Costa Rica, las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la OEA, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. El reconocimiento de la personalidad como atributo de todo ser humano, el resguardo de su dignidad e intangibilidad, la igualdad ante la ley, el derecho a la autodeterminación, la protección de la vulnerabilidad en todas sus formas, los derechos personalísimos, la prohibición de prácticas eugenésicas y eutanásicas, la de manipulaciones genéticas no curativas, la prohibición de la clonación, el respeto a la diversidad de género, la proscripción de toda forma de discriminación, son algunas de sus manifestaciones. Estamos hablando del humanismo. Como señala el maestro rosarino Miguel Ciuro Caldani, esto implica una fuerte correlación entre el derecho como ciencia conductista y la moral y la ética. A este humanismo, en los tiempos que discurren, se lo confrontan con las nociones de posthumanismo y transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y político de carácter mundial, híbrido entre religión, filosofía, ciencias y tecnología, que es difícil de definir, como dice el peruano Lukács de Perigny en su obra Neoentes. De algún modo es una tendencia científica que propone modificar la selección natural
en procura de imponer un diseño humano más inteligente o bien una mutación genética. Otro de los autores nuestros nacionales que lo ha trabajado muy lúcidamente a este tema es el doctor Gustavo Vallespinos en su Tratado de la Salud. A la superación del envejecimiento, lo que para Nick Bostrom es el dragón tirano, aquello que todos le tememos hasta que estamos dentro de él, y de la muerte, se le adiciona generar una superinteligencia humana por alguna de dos vías. Una de rango genético que propone aplicar biotecnología en seres en gestación que centupliquen los coeficientes intelectuales promedio. La otra o el otro de perfil tecnológico propone desarrollar microchips generados por la inteligencia artificial que implantados en seres humanos produzcan similar resultado. El posthumanismo subsigue al transhumanismo, según Denis Diderot, y postula la creación de seres humanos mediante técnicas no sexuales, indiferenciados sexualmente unos de otros, que por vía de la inteligencia artificial sean inmortales, ajenos al dolor, con coeficientes intelectuales hiperpotenciados y que en algún tiempo generen el fin de la superioridad de la especie humana. Hasta ahora son propuestas de rango científico y técnico, pero sin incidencia en el mundo jurídico. Y con fuertes rechazos desde la filosofía. Habermas, Fukuyama, Bobbio, Sandel, entre nosotros, Giulio Caldani, Andruet, Vigo. El humanismo, todavía no superado, se vincula con el personalismo, según lo señala Emmanuel Mounier, como corriente filosófica de raíz kantiana, quien además lo adjetiviza Kant como ético. Carlos Fernández Cesarego, este magnífico jurista peruano, alude al espíritu de libertad que es inherente al ser humano, que es el que condiciona el libre albedrío para el bien o para el mal, iluminado por la razón. Con esto, y para ir finalizando estas breves consideraciones, no puedo dejar de hacer referencia a la cada vez más expandida tendencia a personificar cosas, animales, el planeta, la Pachamama, una laguna, un río, un robot. Es cierto, dice Federico de Lorenzo, que la distinción entre personas y cosas tiende a relativizarse. Hay cosas que se hacen personas, prótesis, implantes, huesos metálicos, cuando son incorporadas al cuerpo humano. Y hay personas que se hacen cosas, partes del organismo para trasplantes, donación de órganos, disposición del propio cadáver. Y hay cosas protegidas, cierta categoría de animales, elementos naturales de indispensable tutela para el ecosistema. Pero ellos son objeto y no sujetos de derecho, en mi punto de vista. La eventual y posible existencia de bots o robots dotados de inteligencia generativa que interactúen con nosotros e incluso superen la aptitud humana para determinados roles, no los hace personas. Aprovecho que no está en el auditorio nuestro querido y común amigo Daniel Vítolo, que va a llegar a la tarde, entonces lo confronto en ausencia. Pero yo voy a hablar de eso. Bueno. Pueden pensar, pueden aprender, pueden hablar, pueden elegir, pero siempre serán máquinas, sin atributos de personalidad, sin derechos personalísimos, sin patrimonio y sin responsabilidad. La remanida calificación de personas no humanas es más emocional que jurídica. Que haya animales sintientes de fidelidad, de hambre, de alegría, de dolor, de miedo, de enojo, no los personifica. Actúan por instinto o por entrenamiento, pero no por opción jurídicamente valorativa. Merecen tutela, pero no tienen ni obligaciones ni responsabilidad. No hay personas con derechos sin deberes, salvo Dios, decía Emmanuel Kant. No hay personas sin raciocinio y libertad de opción de rango intelectivo y no instintivo. Pueden no tenerlo por razones patológicas,
genéticas o sobrevinientes, pero son jurídicamente personas por su propia esencia humana, y en ese caso hay quienes actúan por ellos en función protectoria. No hay personalidad sin responsabilidad, civil, penal, administrativa, social. Y no hay responsabilidad sin patrimonio, directo o indirecto. El derecho es ciencia humana y para humanos. Y los humanos, solo los humanos y todos los humanos, somos personas para el derecho. Perder esta perspectiva me parece que es perder el sentido de todo el sistema jurídico, y entonces que lo emocional no nos haga perder el fundamento jurídico de la propia personalidad, que es esencia del mismo. Como escribiera Domingo Faustino Sarmiento en el diario El Progreso en el año 1845, bajo el título Lecciones Populares de Derecho, el derecho no puede tener otra base ni órbita que el hombre. Y yo humildemente sigo pensando lo mismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Saux. Seguidamente vamos a escuchar al doctor Carlos Hernández, que nos visita desde la vecina ciudad de Rosario. Es doctor en Derecho, profesor titular ordinario de Derecho de Contratos y Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Es profesor estable invitado en diferentes carreras de posgrado de universidades públicas y privadas. Es docente nuestro, de nuestra casa de estudio en posgrado. Autor de numerosos libros, capítulos de libros, artículos de doctrina publicados en el país y en el extranjero. Es profesor visitante en diferentes universidades extranjeras de la región y de Europa, director de proyectos de investigación, miembro y coordinador de diferentes comisiones de reformas legislativas. Recientemente, por ejemplo, colaboró con la redacción de nuestra novísima Constitución Provincial. Es presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. El doctor Hernández nos va a hablar sobre el tema la persona consumidora en el Código Civil y Comercial de la Nación, proyecciones actuales. Lo escuchamos, doctor. Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a las autoridades de las instituciones organizadoras, en especial de esta querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. También agradezco muy especialmente a la editorial Rubinsal Culsoni, que siempre nos convoca y nos invita para tantas actividades. También aprovecho para sumarme a la magnífica evocación que el maestro Reutemann efectuaba del inolvidable profesor Rivera. El tema que yo elegí, el de la persona consumidora, me parecía que era muy pertinente para marcar el sentido de este congreso que visibiliza el Código Civil y Comercial a 10 años de vigencia. Sin lugar a dudas, el Código Civil y Comercial constituye un notable aporte para el progreso de la ciencia jurídica, no solo en lo conceptual, en lo teórico, sino también en lo práctico, y ciertamente que en lo que concierne al derecho del consumidor ha efectuado aportes magníficos. En primer lugar, porque el Código Civil y Comercial ha comenzado el proceso de codificación del derecho del consumidor. Todos los que estamos en esta sala sabemos muy bien que fue la Ley 24.240 la que inició en Argentina el proceso legislativo de reconocimiento de los derechos de los consumidores, luego fortalecida por la reforma constitucional de 1994, pero que el Código Civil y Comercial le ha venido a dar un orden sistémico. Como bien se plantea en el derecho comparado Gilles Pesant, la codificación del derecho del consumidor ayuda o contribuye a la efectividad del mismo, a darle estabilidad, y esto lo hemos visto en este tiempo histórico, ¿no? Y además también a darle visibilidad
a esta interesante disciplina transversal y convergente con las disciplinas clásicas, como es el derecho del consumidor, en diálogo también con el derecho ambiental, que da cuenta de los problemas cotidianos que tiene la persona humana en sus desafíos de personalización. Yo creo que este avance normativo que ha planteado el Código Civil, y vamos a ver luego otros aportes en lo que concierne a la tutela de la persona consumidora, es un cambio cultural que está consolidado, pero que todavía se encuentra en marcha y es indispensable implementarlo en algunas cuestiones a las que vamos a hacer brevemente referencia. En orden a la conexión directa con este panel, a mí me ha parecido importante destacar que la regulación del Código Civil y Comercial en lo que concierne a la tutela de los consumidores ha quedado directamente enclavada en la agenda y la concepción de los derechos humanos. Esto me parece que es un rasgo muy distintivo del régimen de consumidor en el Código Civil y Comercial. Y recuerdo en tal sentido dos normas emblemáticas del Código, dos reglas que dan cuenta de la axiología del Código sobre la materia, que son el artículo 1097, en donde se refiere justamente a la dignidad de la persona, lo que se enfatiza en el campo del derecho del consumidor, y luego al trato equitativo y no discriminatorio. Este maridaje que se plantea en estas dos reglas nos parece que extrapola la rica jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha afirmado la obligación de respetar los derechos humanos junto con los principios de igualdad y no discriminación. En este aspecto, también el Código Civil y Comercial, en lo que concierne al régimen del consumidor, tiene una fuerte impronta latinoamericana, porque es en toda Latinoamérica en donde se reivindica la conexión del derecho del consumidor con el derecho de los derechos humanos, especialmente en Brasil y también entre nosotros. Y eso es lo que está generando en los últimos años particularmente, es la irrupción de precedentes judiciales en el marco de la Corte Interamericana que visibiliza esta conexión entre consumidor y derechos humanos. Esa perspectiva, ese fundamento de tutela del consumidor es lo que explica también algunos desarrollos que se han operado en este tiempo histórico. En particular quise señalar para esta exposición el derrotero que ha tomado la figura o la categoría del consumidor hipervulnerable. Esta figura del consumidor hipervulnerable que fue encontrando sus primeros desarrollos a comienzos de este siglo, y quiero recordar una sentencia, como tantas que recordamos siempre, de la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, Blois de Tucci, ella se acordará de ese precedente, en donde con motivo de la seguridad del consumidor y de la eximente de las responsabilidades, sobre todo el hecho del consumidor, invocado por la empresa, y se trabajó mucho la categoría del consumidor desde la perspectiva concreta de la vulnerabilidad. Fíjense que en estos 10 años la expansión de la categoría del hipervulnerable es notoria. Yo no voy a hacer referencia al marco normativo, porque en general el marco normativo tiene que ver con normas más bien de naturaleza administrativa. Pero sí es muy interesante observar el enorme desarrollo jurisprudencial de la categoría. Hubiese sido imposible en los pocos minutos que tenemos dar cuenta de toda esa copiosa jurisprudencia, pero solo tomando decisiones de este último año, incluso algunas más acotadas, me encontré con muchas sentencias, incluso algunas que no había, relevado. Por ejemplo, sobre el tema del sobreendeudamiento de las personas mayores, el acceso a bienes imprescindibles, en el caso concreto una silla de ruedas para una persona con discapacidad motriz,
El acceso a establecimientos educativos y los criterios de prioridad en orden a la tutela de niños, niñas y adolescentes, o a los criterios de no matriculación o rematriculación de estos mismos colectivos sociales, la protección acentuada de adultos mayores, especialmente en lo que concierne a la medicina prepaga, con precedentes que están en sintonía también con fallos de la Corte Nacional, e incluso muchos referidos al acceso a la justicia, en donde, por ejemplo, hay una reciente sentencia del Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa Garbarino sobre procesos incidentales, que la marco, porque en ese precedente se dice que el Estado debe adecuar los procedimientos, y especialmente los concernientes a la tutela de los consumidores, de acuerdo a ese estándar. Es decir, que la mirada o el anclaje de la protección de los consumidores en el ámbito de los derechos humanos ha posibilitado el desarrollo de estas categorías que no hacen sino buscar tutelas diferenciadas, es decir, observar que no nos interesa solo ya el consumidor medio, sino las concretas condiciones de vulnerabilidad que puede en concreto tener ese consumidor. También me parece muy importante, por lo que eso significa hoy, y ha quedado retratado en muchos de los pasajes de la excelente exposición del amigo Saux, sobre las transformaciones que existen actualmente en el ámbito de la comercialización. Hoy hizo también una historia magnífica el maestro Reutemann, ¿no? Y hoy muchos postulados de cómo se comercia están de alguna manera transformados por el fenómeno de la desmaterialización del contrato. Muchos contratos ya no se celebran en el ámbito físico. También por la formalización de los contratos en otras formas distintas a las tradicionales, como era el papel. Aparece una marcada desmaterialización que se acentúa con otros fenómenos laterales, como por ejemplo la irrupción de las plataformas digitales, que desdibuja el rol de los sujetos y de las partes en los contratos, la problemática de los contenidos digitales, que rompe con las categorías tradicionales de distinción de los bienes. Bueno, frente a esa economía de plataformas y economía digital, ¿qué ha hecho el Código en lo que concierne a la tutela de los consumidores? En mi parecer ha hecho mucho, y algunos de esos aportes uno lo observa en las decisiones judiciales. En primer lugar, creo que el Código ha robustecido la categoría de los contratos a distancia. Seguramente hoy el doctor Soso referirá un poco a estos planteos, por eso no quiero ingresar de manera directa en esos temas. Pero al robustecerlo en un artículo que a veces pasa desapercibido del Código, y yo lo quiero marcar, el 1106, se alude a la necesidad de la tutela no solo frente a soportes electrónicos, sino también frente a otras tecnologías similares. Es decir, ya el Código de alguna manera dejaba abierta la posibilidad de los cambios que obviamente se han disparado probablemente de una manera inusitada a como pensábamos hace 10 años atrás. Pero además el Código, y esto lo subrayo porque es lo más significativo, ha apostado a jerarquizar los principios, especialmente en ese magnífico título preliminar. No hacen falta reglas en esta notable revolución tecnológica que tenemos. Hacen falta la guía de los principios que apuntan a brindarnos esos faros que nos iluminan en la noche. Y ese ha sido el gran aporte del Código Civil y Comercial para administrar los conflictos que han tenido los consumidores en estos problemas. Fíjense, recortando a los últimos 5 años, porque me parece que en el tema digital la historia se recorta a la pandemia, ¿no? El fenómeno de pospandemia. Bueno, ahí es evidente que se han presentado al menos 3 problemas: los fraudes bancarios, la responsabilidad de las economías de plataformas y la tutela de los datos. Bueno, en esos 3 temas que interseccionan
con el derecho del consumidor en resguardo de la protección de la persona consumidora, es evidente que los principios han servido para iluminar las respuestas. Y por eso cuando se nos pregunta cuál es el grado de aplicación que tiene el código en temas sensibles como esto, uno ve que hay aplicación, sobre todo para aquellos consumidores que tienen la posibilidad de acceder a la justicia. Con esto voy a terminar en unos minutitos y voy cerrando. Me parece que ahí también en la agenda digital ha brindado elementos muy interesantes el código que sirven para resolver los problemas que tiene la persona consumidora. Y también, y con esto voy concluyendo, me parece que el otro gran aporte que ha hecho el Código Civil y Comercial, y en esto me parece que quedan labores pendientes por transitar, es la necesidad de tornar efectivos los derechos y tornar efectivos los derechos de la persona consumidora. Fíjense que el Código Civil y Comercial, que tiene como antesala, todos sabemos, el anteproyecto del 2012, el anteproyecto del 2012 había mirado con mucha atención este problema de la implementación, había reconocido la dimensión colectiva, había dado pasos significativos que luego en el tránsito parlamentario se perdieron. Pero han quedado normas en el código que marcan esa voluntad de visibilizar acciones. Por ejemplo, en materia de publicidad siempre me gusta recordar el artículo 1102, en donde se menciona las acciones disponibles individuales y colectivas que tienen los consumidores. O incluso la acción preventiva, que se la utiliza y bastante en lo que concierne a la tutela de los consumidores. Pero sin lugar a dudas, el tema de la implementación de los derechos en general y en particular en lo que concierne al derecho del consumidor es la gran asignatura pendiente. Es un tema en donde convergen también las responsabilidades de los gobiernos locales. Muchos gobiernos locales han avanzado en el último tiempo en la implementación de los derechos de los consumidores, haciendo vivos estos derechos que también plantea el Código Civil y Comercial en línea con la Constitución Nacional. Santa Fe está en el último pelotón, en el pelotón estamos al final. Sin embargo, hemos podido enarbolar una pequeña bandera hace muy poco tiempo atrás, a la que se refirió recién la doctora Wagner en su presentación, que es el artículo 32. Y en el artículo 32 de la Constitución Provincial, con el doctor Soso y los grupos de nuestras cátedras peleamos a ultranza la palabra implementación. Y le explicamos el sentido que tenía incorporar en el artículo 32 de la Constitución Provincial ese vocablo, porque iba a posibilitar empezar con la discusión que actualmente tenemos del dictado de un código o de una ley, esto está en discusión, de implementación de los derechos de los consumidores. Nos queda ese camino. Y por eso permítanme un titular más. También en el anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor, que en el Consejo coordinó el maestro Pizarro y yo coordiné desde la comisión, también allí quisimos visibilizar esa agenda. Si ustedes ven la estructura metodológica del anteproyecto de Código del 2024, tiene 3 libros, los 2 primeros dedicados a las relaciones de consumo en general y en particular, y el último a la implementación, justamente porque lo que queremos marcar es esa agenda. Termino señalando esto. Yo estoy totalmente convencido que el Código Civil y Comercial consolidó un ciclo virtuoso iniciado por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, que reconoce, como afirma el maestro Ciro Caldaña, el que recordaba recién el doctor Saus, nuevas perspectivas de la juridicidad que debemos aprovechar en todas sus potencialidades, luchando por el derecho, luchando por estas convicciones. Y cierro recordando a Rudolf von Jhering en la lucha por el derecho. Allí nos recuerda, también para el derecho vale la sentencia del poeta. Esta es la conclusión de la sabiduría. Solo merece la libertad y la vida el que tiene que conquistarlas diariamente.
Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy me toca presentar a nuestra querida Magdalena Galifián. Ella es abogada especialista de Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Litoral, es profesora titular ordinaria de nuestra casa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es codirectora de la especialización de Derecho de Familia de UNL, es exdirectora del registro de aspirantes a guardas con fines adoptivos de la provincia de Santa Fe, es docente de carreras de especialización, maestrías, cursos de posgrados en diversas universidades del país. Además, es autora de numerosos artículos y obras de su especialidad. Hoy vamos a escuchar un paso adelante en materia de adopción. Muchas gracias. Bueno, ante todo, qué hermosa ocasión poder estar aquí con ustedes y en este lugar que es un ámbito inmejorable para celebrar al derecho, celebrar tantos años de doctrina y de jurisprudencia compendiados de una manera magistral, tedesca, como decía el doctor Reumann, en esta revista de Derecho Privado y Comunitario. Y bueno, más allá de la inteligencia artificial a la que va a hacer referencia Graciela, yo apelo a la inteligencia emocional que todos podemos desarrollar y con las herramientas que la naturaleza nos ha dado para recordar con alegría y con cariño a quien hemos escuchado y seguiremos escuchando, recordando sus disertaciones o leyendo sus obras, que es al doctor Julio César Rivera, que para muchos de nosotros es un maestro al que seguimos y escuchamos y recordamos. Para otros de ustedes ha sido y seguirá siendo un amigo y un compañero, y bueno, para Graciela su compañero de vida, ¿no? Así que yo me propuse pensar un tema puntual, pero donde quiero ofrecerles algunas ideas o presentarles algunas ideas de avance orgánico, podríamos decir, en el sentido que nos fue llevando el Código Civil y Comercial, sobre un tema puntual que es el tema de la adopción, sobre el régimen legal de la adopción. No la cuestión de la adopción en la Argentina y todas sus problemáticas, que me encanta abordar también, pero me parece que en este ámbito era adecuado, en este marco de celebración de los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial, pensar en el régimen legal y mirarlo hacia el futuro. Sabemos que el régimen de adopción está dentro de este título 6 del libro segundo del Código Civil y Comercial, que trajo profundas modificaciones dentro de ese régimen de adopción que no tiene tantos años en nuestro país, que recién se incorpora en el año 1948, pero tal vez consciente o inconscientemente, analizando estas modificaciones que introdujo el Código Civil y Comercial a partir del 2015, podemos notar alguna pérdida de límites precisos y cortantes entre los tipos adoptivos, entre la adopción plena y la adopción simple. Y de eso les quiero hablar hoy. ¿Cuáles fueron esas modificaciones que nos muestran algún desdibujamiento positivo de la diferenciación entre adopción simple y adopción plena? Algunos en particular. Se siguió manteniendo la definición de tipos adoptivos, adopción plena, adopción simple. Se incorporó como un tercer tipo adoptivo la adopción de integración, es decir, la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente, por sus particularidades. Ahora ya les voy a decir cómo creo que podría redefinirse esta clasificación. A pesar de que se mantuvo esta, que era la dualidad de tipos adoptivos definidos por sus efectos diversos, incorporado recién en la segunda ley de adopción en el año 71 dentro de nuestro régimen legal, hubo algunos avances hacia esa unificación que ahora les voy a proponer.
Por un lado, desaparece esta uniformidad de tipos adoptivos que implicaba que toda persona adoptante tenía que adoptar bajo el mismo tipo a sus hijos, aunque las adopciones fueran en tiempos sucesivos, sino en forma simultánea. Desaparece para la adopción de integración el tipo adoptivo simple forzoso. También se desdibujan esos límites por estas facultades judiciales que se prevén en cabeza del magistrado al momento de resolver la adopción, aún otorgando la adopción plena, la posibilidad de dejar subsistentes algunos vínculos con familiares de origen y lo mismo flexibilizar algunos efectos de la adopción simple creando otros vínculos más allá de los acotados que por definición la adopción simple solo permite trazar. Además, otra norma interesante en este mismo sentido, la incorporación de la conversión de adopción simple en adopción plena a pedido de partes, una idea que habíamos incorporado por allá por el 2008, 2007, 2008 en un comentario a fallo, nos parecía interesante en un caso concreto que esto pudiera presentarse y bueno, con muchísima alegría vimos plasmada una idea similar en el artículo que prevé esta conversión en el anteproyecto 2012 actual régimen vigente. ¿Qué les voy a proponer en estas breves palabras? Que redefinamos las clases de adopción, abandonando esta idea de tipos adoptivos definidos por sus efectos para pensar en clases de adopción definidas por los supuestos de procedencia. No quiero ser tan técnica, quiero explicarme un poco más. Partamos de un brevísimo recuerdo de cómo se incorpora la adopción o con qué efecto se incorpora la adopción dentro de esa primera ley del año 48, como una adopción que no se llamaba simple o plena porque era definida con efectos similares a los que luego conocimos como adopción simple, una adopción donde solo se generaban vínculos entre adoptante o adoptantes y adoptado y eventualmente con los descendientes del adoptado, pero no con el resto de la familia del adoptante. Y acá permítanme, y no quiero juzgar o decir que es una mirada prejuiciosa de mitad del siglo XX, sino una mirada propia de la época, esta noción de límites a esos efectos de vínculos de parentesco, derivadas de esta visión de traer a la familia a quien no es sangre de nuestra sangre, traer un extraño en nuestra familia que justificaba que los límites de los vínculos de parentesco se terminaran en aquel que trajo a este niño, a esta persona, a la familia y no trascendieran al resto. Vuelvo a decir, no estoy acusando de prejuiciosa la mirada de ese momento porque sería una valoración anacrónica, sino que en contexto en ese primer paso de adopción era lo que parecía más aconsejable, más prudente, más conveniente. Pero hemos transitado mucho camino desde ese no tan lejano 1948 en años, pero sí muy lejano en cuanto a la concepción de la adopción en la actualidad. Pasamos a incorporar un régimen dual con la 19.134 en 1971 y a partir de ahí mantuvimos ese régimen dual. Y estimo y celebraría mucho que el cambio orgánico, natural, para dar ese nuevo paso en materia de adopción, sea la supresión de la adopción simple y la adopción plena y la definición de clases de adopción, para abandonar el término tipos y para que no sea confusa la utilización de una misma palabra para designar diferentes supuestos. Definir clases de adopción por los supuestos de procedencia. ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que proponemos con otras personas que estamos trabajando en este sentido? Proponemos modificar el régimen de esta parte del título 6 del Código Civil y Comercial, del libro segundo, suprimiendo la adopción simple y la adopción plena, determinando una primera clase de adopción que sea la adopción de niños y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad.
que tenga los efectos que hoy son similares o que conocemos como los efectos de la adopción plena, que permitan una incorporación de ese niño o adolescente que transitó por un proceso seguramente extenso, en algunos casos, no tantos, breve, que transitó también por etapas administrativas que le requirieron caminar bastante en su vida mientras se suscitaban procesos administrativos y judiciales hasta que se decidiera su situación legal y pudiera ser declarado en situación de adoptabilidad. Si bien no hay estadísticas nacionales que nos permitan hacer una determinación clara de la cantidad de adopciones plenas y de adopciones simples otorgadas respecto de niños y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad, sí la experiencia que me tocó vivir como directora del registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos de la provincia de Santa Fe y el trabajo mancomunado con los demás directores o encargados de los registros del resto del país, me permiten llegar a esta conclusión empírica y que podría ser confirmada seguramente por una revisión de la cantidad de sentencias dictadas en el país, que la enorme mayoría de las sentencias dictadas son de adopción plena. Y que en los casos en que sea por la situación particular familiar de estos niños o adolescentes, deseado, procurado y visto como conveniente mantener vínculos con algunos miembros de su familia de origen, fundamentalmente y también tomando la casuística los hermanos, cuando no se logra la adopción conjunta de todos ellos o cuando no todos estaban en situación de adoptabilidad, se ha resuelto a través de adopciones plenas, dejando subsistentes esos vínculos con miembros de la familia de origen. Por lo tanto, pensar en una supresión del tipo adoptivo simple, acotado a los vínculos de parentesco entre adoptantes y adoptados y sus descendientes, creemos que no se cobraría ninguna víctima, no habría ningún supuesto que quedaría descontemplado por esta regulación de un solo tipo adoptivo que tuviera los efectos análogos a los que actualmente conocemos como adopción plena. Por el contrario, tendría, además de una significación jurídica, un alto valor simbólico, porque hoy pensar en la incorporación de un niño o un adolescente a una familia como hijo adoptivo está lejos de ser entendida como una decisión individual de un adoptante, de un adoptado. Inclusive todo ese contexto familiar que acompaña la decisión de una o dos personas que se postulan para ser adoptantes es una de las variables que se tienen en cuenta a la hora de evaluar las capacidades parentales de estas personas que se postulan y luego se inscriben en los registros. No es vivido naturalmente que un niño o un adolescente se incorpore a una familia y solo tenga vínculos jurídicos con sus adoptantes. Por eso decimos que sería un cambio bienvenido, un paso orgánico que se inscribiría dentro de todo un régimen que ha venido paulatinamente tratando de jerarquizar el vínculo adoptivo y dejando esa mirada del siglo pasado del injerto de un extraño, del quien no es sangre de nuestra sangre. ¿Cómo se podría completar esta previsión de clases de adopción? Porque hablé al principio de clases de adopción, hasta ahora hablé de una sola. No podemos dejar de lado la adopción de integración. La adopción del hijo del cónyuge o del conviviente, que ya hoy no tiene los perfiles de la regulada ni siquiera dentro del código modificado en el año 1997. Con esto que decía hace un ratito, sobre todo para aquellos que no están en los temas, hoy está previsto que esa adopción de integración va a tener efectos más amplios o menos amplios conforme a esa situación familiar en la que se inserta este nuevo vínculo que se crea entre el hijo de una persona y su cónyuge o su adoptante, o su conviviente, perdón. Por lo tanto, regular hoy como una segunda clase, ya no tipo, sino segunda clase,
la adopción de integración. ¿Por qué? Porque tiene una especificidad de ese supuesto y que hace que el concepto mismo, o la finalidad más que el concepto, la finalidad sea otra. No sea dar una familia a quien no la tiene, sino integrar más que nada al adoptante en la relación con este hijo de su cónyuge conviviente. Y no solo 2 clases, una tercera que seguramente desde el punto de vista cuantitativo va a ser poco significativa y que deriva de una incorporación que al Código Civil se hizo a través de la reforma del año 97 y que es la adopción de mayores de edad cuando existió una posesión de estado de hijo durante la minoridad. Esta quedó planteada y se mantuvo como una excepción justamente a la adopción de mayores de edad dentro del Código Civil y Comercial, pero luego no tiene ninguna regulación propia. Y el supuesto es muy diferente, porque se tratará de un proceso, o tendrá que darse ese emplazamiento a partir de un proceso, de un juicio de adopción, que no va a estar, por supuesto, precedido ni de la declaración de situación de adoptabilidad, ni de la guarda preadoptiva, porque estamos hablando de un mayor de edad, este adoptado será un mayor de edad. Y entonces nos parece interesante, aprovechando esta redefinición de clases de adopción, incorporarla, aunque sea excepcional, y no planteándola como un instrumento para legitimar entregas directas o entregas ilegítimas, sino para dar respuesta a lo que se pensó en su momento, que eran estas situaciones particulares de personas que han consolidado un vínculo y que por diferentes razones no se ha podido concretar la adopción durante la menoridad. Les doy un ejemplo de la vida dentro de los registros y dentro del régimen de adopción, y que tal vez no trasciende tanto, y vuelvo a decir, no va a ser significativo desde el punto de vista cuantitativo, pero lo es para las personas que están en esta situación. Muchos casos, sobre todo de adolescentes que han transcurrido largos años institucionalizados a la espera de esta familia adoptiva que no llega y que en busca de un egreso, cuando se va aproximando la mayoría de edad, a veces sin abandonar el proyecto adoptivo, es decir, sin abandonar la búsqueda de adoptantes, pero tenemos que dar otra respuesta. Entonces, esa respuesta suele ser el egreso con algún referente afectivo, incluso a veces con algún referente que lo ha conocido dentro de la institución, y se resuelve esto bajo la figura de la tutela. Pero la figura de la tutela termina cuando llegan los 18 años. Y esta, que ya es una relación consolidada de tipo paterno-filial, materno-filial, ¿por qué no darle esa posibilidad de evolucionar hacia una relación jurídicamente paterno-filial? O sea, como otros, son ejemplos donde con regularidad se ha llegado a una posesión de Estado y se ha transitado la mayoría de edad sin haberse concretado la adopción, porque no era el proyecto primigenio, fue un proyecto que se fue dando en ausencia de esas familias adoptivas que aparecieran para recibir a estos adolescentes o estas personas o estos chicos y chicas con discapacidad, que también suele suceder con bastante frecuencia esa ausencia de familias adoptivas. Entonces, debe determinar, y ya con esto voy cerrando, esta última clase de adopción con carácter excepcional y que también permita esta flexibilización de efectos tal como están previstos o estarían previstos para la adopción de niños y adolescentes y también para la adopción de integración. Lo último que tendríamos que preguntarnos es si esta idea implicaría detonar metodológicamente el código y necesitaríamos redactarlo de nuevo, o si se puede integrar. Se puede integrar. Ya lo hemos probado y sabemos que puede hacerse, manteniendo la misma estructura dentro de este título 6, suprimiendo, por supuesto, la distinción de tipos adoptivos, sin crear ni bices, ni ter, ni quater, ni dejar ningún artículo vacante. Es posible reubicar esta nueva visión de 3 clases de adopción dentro de la estructura del código vigente. Nos quedan unas cositas sucesorias, hay que lo vea Magín, no menores.
La adopción simple y el derecho sucesorio siempre ha sido un tema, porque trae estas particularidades que en la práctica a veces no llegamos a vislumbrarlas y otras veces, como en Bechara, las vemos claramente. Con la supresión de los tipos adoptivos y también, en particular, de esa restricción de vínculos creados por la adopción simple, habría que, en consecuencia, modificar las normas en materia de sucesión para que todo hijo adoptivo sea tan heredero como el resto de los hijos de una persona, sean concebidos naturalmente, sea por voluntad procreacional. Lo mismo aquella distinción tal vez más trabajada académicamente cuando uno quiere preguntar algo difícil, a ver si los alumnos estudiaron hasta el detalle, que es esta distinción del origen de los bienes en el caso de que sea la sucesión del adoptado simple y esta separación de los bienes recibidos de la familia de origen o de la familia adoptiva para determinar quiénes reciben cada cosa. Todo esto, que no son muchos artículos, deberían ser modificados en consecuencia si es que se admite esta posibilidad. Por lo tanto, ojalá que existiera la posibilidad de pensar en estas reformas. Creemos que habría una ganancia clara para la revalorización, no la revalorización, sino la mejor valoración de la adopción en un pie de igualdad con todas las fuentes de la filiación, todos los hijos en un pie de igualdad entre sí de la misma manera, sin detonar la organización de las normas del Código, sino orgánicamente pudiendo incorporarlas, creo para beneficio sobre todo de los chicos y chicas que esperan familia y quieren incorporarse plenamente y ser nietos de los padres de sus adoptantes, sobrinos, primos y demás. Muchísimas gracias. Cortito, Diego. Cortito. Sí, es difícil hacerlo cortito, pero se va a tratar de hacer cortito. Sí, es buena persona. Es muy buena persona en primer lugar. Me toca presentar obviamente a la querida doctora Medina. Es abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad de Mendoza. Ha sido juez en la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en la capital. Es expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas. Es profesor titular de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también es consejera titular. Ha tenido premios por excelencia académica, también en la UBA, y es directora de múltiples revistas de su especialidad y es miembro del Consejo de Redacción de la revista de Derecho Privado y Comunitario. Ha escrito más de 500 artículos en materias de su especialidad, más de 20 libros y estudia constantemente temas nuevos. Ahora está estudiando inteligencia artificial y vida digital y el impacto en las personas. Hoy nos va a hablar de la influencia de la inteligencia artificial después de la muerte. Muchas gracias, Diego. Te olvidaste de algo fundamental. Soy la esposa de Julio Rivera. ¿Vieron que las cosas cambian en la vida? Cuando vos sos chica, sos la hija de Medina. Cuando ya tenés hijos, sos la mamá de Pablito. Después, por más que conserves tu apellido, ahora soy la esposa de Julio Rivera, que les quiero contar que he vivido con él un amor profundo. Pero él tenía otros amores y otras amantes. Y la verdad que yo, como soy inteligente, nunca me atreví a preguntar en qué lugar estaba yo en esos amores. Y el primer amor, y él siempre lo decía, era San Lorenzo de Almagro. Eso dice, bueno, del club de tus hijos los podés echar, de tu mujer te podés separar, pero al club lo llevas en el corazón. Y de excursionista, y les cuento una anécdota. Cuando lo nombraron, no sé qué, en excursionista, socio honorario, porque le salvó la quiebra
y trajo un diploma así de grande, sacó el diploma académico y colgó el diploma del club. Eso les demuestra el amor profundo por el fútbol. Pero tenía otros amantes y uno de sus amores profundos es la revista de Derecho Privado y Comunitario, que Horacio Reutemann describió más o menos cómo se engendró y quién la parió. Pero yo les voy a contar otras anécdotas. Porque el periodo de parto es uno, el periodo de dar a luz es otro, pero el momento en que la creas es el momento del amor. La revista o la idea de la revista nació en Mar del Plata, en la playa, en la arena, donde pensábamos en una revista del estilo de la revista de Druckenmeier. Y hacíamos dibujitos, con las partes y cómo debía ser. Y después nos reunimos con Horacio, tal cual él contó, y buscamos los otros miembros. Y después vino la peregrinación de la pena. ¿Quién la editaba? Y el rechazo a los cachetones de todos los editores a los que íbamos, y eran amigos. Hasta que encontramos a Isaac. Grande Isaac, que pudiste ver la gran idea. ¿Y quién era Julio Rivera? Lo voy a definir en 2 palabras, porque ya se ha dicho un montón. La primera, era un hacedor de sueños. Ideas tenemos muchos, magníficas, somos creativos, pero ¿quién tiene sueños de grandeza y los lleva a la práctica? Son muy pocos. Julio llevaba con grandeza a la práctica ideas grandes. Y la segunda cuestión de este hacedor de sueños, ¿qué era? ¿Qué tenían? Lo quiero definir con una sola palabra. Trascendencia. Trascendió. Queridos colegas, ¿cuál es el fin del ser humano? ¿Qué es lo que busca el ser humano desde el más chiquito hasta el más grande? Trascender. Trascender por su riqueza, trascender por sus hijos, trascender por su casa, trascender por su pintura. Julio trasciende por esta obra magnífica del mejor jurista latinoamericano que ha creado la Argentina, que se atrevió a todas. Hablar de derecho comercial, hablar de niñez, hablar de integración, a escribir una obra vasta y a dejarnos en forma trascendente su legado. ¿Y de qué les voy a hablar hoy? Porque deben estar todos hartos. Les voy a hablar de la muerte. Sí, señores, de la muerte. Colegas, a ver, la muerte nunca ha sido estudiada por el derecho. La muerte es para la religión, para la filosofía o para las espiritistas. Pero en fin, todo el mundo quiere volver a ver a sus seres queridos. Esto no es nuevo. Por eso las fotografías, los videos, las pinturas, los recordatorios. Y a la vez, quienes se acercan a la muerte quieren dejar algo a sus seres queridos.
Y como les decía, el derecho poco, hasta ahora. Hasta ahora. Teníamos normas de los cadáveres, algunas que otras normas sobre el derecho a la identidad, sobre la transmisión, sobre el fin de la vida, el momento. Y para de contar. ¿Pero qué pasó? Bien, en el año 2017, una empresa brasilera denominada Etermit pensó que se podía hablar con los muertos. Y la gente se rió y la calificaban el Skype para los muertos. Claro, en el 2017, queridos amigos, no teníamos el desarrollo de la inteligencia artificial que hoy tenemos. Hoy las posibilidades son mucho mayores y entonces nos enfrentan a la posibilidad de que a través de los bots, deadbots, tanabots, perdón que lo diga en inglés, podría decir robots de la muerte, pero suena horrible. Uno se puede en alguna medida comunicar con una persona fallecida y a la vez esta persona fallecida puede dejarnos mensajes de voz o avatares o su imagen. Y esto impacta en el derecho. Por el derecho a la privacidad, por el derecho de los consumidores, por el derecho de la persona, por la protección de los niños. Gracias, colega, por haberme antecedido en el uso de la palabra y haber hablado de estos temas. El tema es enorme. Y yo tengo poco tiempo. Así que voy a usar, como jurisprudencia no hay, la podría usar una jurisprudencia que no nos sirve mucho, voy a usar 3 casos que usan todos los estudiosos del mundo que surgen en la Universidad de Cambridge. ¿Por qué? Porque yo creo en el derecho vivo. Esto hablar y no concretizarlo hace difícil el entendimiento y mucho más difícil aún la solución. Y los 4 casos que les voy a contar, dije 3, no 4. El primero es la hipótesis de Manana, Bianca y Laura. Bianca es una mujer de 35 años que contrató con un servicio Manana, que era un servicio que creaba deadbots para después de la muerte, que era pago, pero ella no tenía plata, entonces contrata uno gratis, para comunicarse con su abuela. Bianca estaba muy unida a su abuela. Entonces le entrega a esta empresa los datos de la abuela. ¿Cuáles son esos datos con los que se construyen? O bien los chatbots o bien los avatares. Déjenme decirle que, corto y le aclaro una cosa. Esto no es un ejercicio espiritual de los profesores de Cambridge. Esto es una realidad económica muy cara que hoy se vende, y sobre todo en China. Vuelvo al ejemplo, vuelvo al caso. Entonces, como Bianca era muy cercana a su abuela Laura y quería comunicarse con su abuela Laura, utiliza todos los datos, toda la huella digital de su abuela Laura, mensajes de voz, chats, WhatsApp, todo, videos, y se lo entrega a Manana. Y ellos construyen un chatbot de Laura
con la cual Bianca se empieza a comunicar. Y al principio está feliz, porque tenía hasta el mismo tono de voz de la abuela y contestaba con los mismos aforismos que la abuela. Y entonces Bianca le pedía recetas de cocina y la abuela le contaba las recetas y Bianca se sentía reconfortada por la presencia de su abuela. Hasta que un buen día el chatbot empezó a contestar. Por ejemplo, Laura le pregunta, Bianca le preguntó una receta de cocina y le dice, ¿por qué no compras comida hecha? Y le sugiere unos restaurantes, unos delivery. Y entonces a Bianca no le interesó más y quería apagar el chatbot, que no existiera más. Pero ¿qué pasaba? Era gratuito y no tenía la opción de poder cancelarlo. Y este caso nos presenta o nos permite formular algunas cuestiones como son, ¿puede Bianca o cualquiera de nosotros utilizar los datos de la personalidad pretérita, diría mi amigo Luis Leguía Fernández, personalidad pretérita? ¿Puede utilizar los datos libremente, sin consentimiento de la persona? Esta es la primerísima gran cuestión que se las dejo. Pensémoslo. Yo en principio no creo ni pienso en la reforma del Código Civil para solucionar la inteligencia artificial. Yo creo que hay que hacerlo en base a los principios generales que el Código Civil contiene. El segundo caso es un caso de querer trascender e involucra a niños. En este caso se trataba de Sam, Ana y John. En este escenario, Sam es un niño de 8 años. Su madre, Ana, está terminalmente enferma. Y el padre, John, lo sabe. Ana quiere poder dejarle a su hijo algo. Quiere hablar con su hijo cuando ella ya esté muerta. Quiere que su hijo la conozca más. Quiere aliviarle el inmenso dolor del duelo. Y le entrega a una compañía, también preparan un Ditbot para que el hijo se pudiera comunicar con ella una vez que ella muriera. Videos, cartas, la voz, todos los datos de ella. Acá hay consentimiento. Ojo, es diferente el caso anterior, que la abuela no había consentido nada. El niño empieza a comunicarse y al principio le calma el dolor de la muerte, el poder hablar con la madre. Pero luego, estimados colegas, todos sabemos que la inteligencia artificial es generativa. El Ditbot empieza a hablar como Ana, pero en forma presente, no ausente. Y después le propone encuentros, creando una confusión en la mente del niño. Si los adultos no podríamos soportar esto, ¿los niños cómo? Entonces acá las preguntas son otras, son preguntas de contenido ético y preguntas acerca si hace bien al interés superior del menor la comunicación con su madre muerta. Y si está bien y si puede una persona en sus intenciones de última voluntad hacer esto, imagín vos que sabés de lo que se transmite después de la muerte.
Y el tercero y último, les prometo que no hablo más, es el caso de Stay, Henry, Rebeca y Simon. Stay es la empresa, porque en todos los casos tiene el nombre de la empresa real que hace estas cosas. En este caso crea Henry, sabe que se va a morir, y crea un avatar. A ver, ya estamos más avanzados, porque es una figura tridimensional igual a él, y le carga todos sus datos con la compañía Stay. Y, por supuesto, la voz, la forma de hablar, los ejemplos, todo lo mismo que antes, con más, que esto va con la creación del avatar. Para que sus hijos, Henry y Rebeca, lo recuerden. ¿Qué pasó? Se muere Henry y a partir de ahí, Rebeca y Simon reciben un aluvión de mail diciéndole que está esto a su favor, que de parte de Stay. Rebeca lo quiere aceptar, lo acepta, y al principio se comunica con su padre, después le produce una congoja tan grande que decide no hacerlo. Henry, que nunca lo acepta, y les cuelga, los manda spam y siguen apareciendo. Hasta que un buen día hablan con la compañía y le dicen: basta, no queremos comunicarnos con nuestro padre muerto. Y la compañía dice: de ninguna manera, no podemos, porque nos pagaron 20 años. Así que no podemos rescindir el contrato que no es con ustedes y no podemos cumplir el contrato, no está en las cláusulas. Y esto es distinto. Y es distinto porque acá, a diferencia del primero, estaba el consentimiento de Henry. Vaya si estaba. Él había armado el avatar. Pero no estaba el consentimiento de aquellos a quien iba a llegar esta forma de comunicarse con los muertos. Y yo les traigo estos 3 casos de inteligencia artificial, porque todo llega, ya está en venta y es barato, y le vamos a tener que dar solución con nuestros principios jurídicos y con todos los principios éticos que nuestro Código Civil y Comercial contiene, teniendo en cuenta que es una característica del ser humano el querer trascender. Y es también una característica del ser humano el querer volver a ver a sus seres queridos. Y les pido entonces que no me aplaudan a mí que dice que algo que lo puedo escribir y lo tengo escrito. Que aplaudamos al grande Julio Rivera, que trasciende y trascenderá por muchos años.